Muy buenas a todos y bienvenidos al primer episodio de Radio Patio, tu podcast universitario de confianza. Somos Victoria y Manol y Elena. Y hoy hablaremos de un tema amplio y profundo como es la guerra entre Ucrania y Rusia. Pero desde un punto de vista más bien mediático, es decir, cómo los medios de comunicación han influido en la propia guerra, en nosotros mismos y en la visión que tenemos de la misma como sociedad. Para contextualizar, debemos mencionar que la guerra de Ucrania comenzó el 24 de febrero de 2022. Este conflicto se inició debido a que el gobierno de Putin tiene intereses políticos y territoriales cuyo objetivo es quedarse con el territorio ucraniano y los territorios que antiguamente pertenecían a la Unión Soviética. Es evidente que ha habido una gran evolución referente a la relación entre los medios de comunicación y esta guerra, llegándose a crear un efecto cultivo. Para el que no lo sepa, la teoría del cultivo afirma que cuanto más tiempo pasemos viendo la televisión, más tendencia tendremos a creer que lo que está pasando en la vida real es lo que hemos visto. Solo hace falta remontarnos unos años atrás para darnos cuenta que con la COVID-19 sucedió algo muy similar a lo que está sucediendo mediáticamente con la guerra entre Rusia y Ucrania. Empezamos recibiendo una pequeña cantidad de noticias, pero ya en un tono alarmante, que fueron creciendo exponencialmente hasta llegar a un bombardeo constante de noticias muy preocupantes. Quizás influenciados por la comunicación mediática, es decir, la que nos proporcionan los medios de comunicación recibida de Estados Unidos, los medios de comunicación han hecho mucho hincapié en asuntos como la entrada forzosa de Ucrania en la OTAN, que al final generaba muchas amenazas entre estados, más que en la resolución de este problema de una manera más diplomática, ya que no da tantos números ni tanta repercusión como lo primero que hemos mencionado. Si hablamos de comunicación, debemos mencionar que tiene importantes consecuencias, tanto éticas como demográficas, en la sociedad. Éticamente, la difusión de información falsa o engañosa puede llevar a la desinformación y a la manipulación, perjudicando así la confianza hacia los medios y la sociedad en general. La ética de la privacidad también es un tema clave, ya que la comunicación digital a menudo involucra la recopilación y el uso de datos personales, planteando así cuestiones de consentimiento y seguridad. Y ahora, desde una perspectiva demográfica, la comunicación puede influir ampliamente en la dinámica poblacional. Por un lado, la exposición a ciertos mensajes puede afectar a las actitudes de la sociedad, además de que la comunicación puede desempeñar un gran papel en la movilidad de la población, ya que la difusión de información sobre empleo, educación y conflictos bélicos puede impulsar la inmigración, como ha sucedido en el caso reciente de la guerra entre Ucrania y Rusia. En resumen, la comunicación puede tener un impacto profundo en la ética y la demografía de la sociedad, influyendo en la percepción pública, la toma de decisiones y la configuración de la población. Es fundamental abordar estos aspectos de manera responsable y ética para fomentar un desarrollo social equitativo y sostenible. Es realmente importante el cómo se difunde la información y cómo la procesamos. Hablando de este tema, durante el último año hemos sido bombardeados constantemente de información de fuentes verídicas. Sin embargo, mucha información que nos ha llegado ha sido tratada o manipulada, y es por esto que nos quedamos con una pequeña parte de la información muchas veces, cuando la realidad social es totalmente distinta a lo que se refleja. Un ejemplo es el caso de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, en las que los datos apuntaban a que quien ganaría sería Hillary Clinton, cuando realmente fue todo lo contrario y ganó Trump. Esto fue debido a la poca cantidad que teníamos sobre eso. A este suceso, en el que los medios y la población apuntan a una opinión que termina siendo totalmente contraria, se le llama espiral del silencio. La teoría de la espiral del silencio, desarrollada por Elizabeth Noel Newman, busca explicar la formación de la opinión pública a través de mecanismos psicológicos individuales. Se enfoca en la influencia de la cultura, valores y la reputación en la opinión pública, donde las personas tienden a seguir la opinión predominante para evitar así el aislamiento social. Aquellos con opiniones divergentes pueden quedarse en silencio por temor a la exclusión y al rechazo, lo que le lleva a que las opiniones minoritarias vayan desapareciendo gradualmente, dando forma a lo que conocemos como opinión pública. Y así se crea un círculo vicioso al cual, como ya he dicho antes, llamamos espiral del silencio. Esto se relaciona mucho con la teoría del framing, también llamada encuadre, que consiste en saber enfocar la atención en puntos concretos de la información, mediante el lenguaje, alterando creencias, el sentido común y la percepción del receptor sobre la realidad social actual. Esto se ha visto reflejado en la guerra en repetidas ocasiones, ¿no?, de la mano de una información manipulada.
recurrentemente con Putin, quien desde el primer momento ha tratado de incriminar a Ucrania en conjunto de una información manipulada y un sesgo que ha transmitido a Rusia, intentando atribuir el inicio de esta guerra al gobierno de Zelensky. No solo se ha aplicado esta teoría tan famosa en la guerra, sino en múltiples experimentos sociales. Por ejemplo, cuando dos políticos rivales tratan el mismo tema, parece que hablen de cosas distintas, ¿no? Cuando, por ejemplo, en uno se habla de la realidad de una manera más favorable a su posición. Un ejemplo es la drogadicción. Se puede tratar como si fuera una enfermedad que hay que presentarla como un asunto de orden público o como una enfermedad en la que hay que tomar una represión policial. Esto va acorde a cómo se trate el tema. En definitiva, es muy complicado saber cuál es la realidad exacta de las cosas. Por eso, en nuestra opinión, es muy importante contrastar la información de los diferentes medios de comunicación y sobre todo la brindada por organismos oficiales, antes de echarnos las manos a la cabeza con la sobrecarga de información que recibimos a diario, ya sea por parte de ciertas cadenas televisivas, prensa del corazón o periódicos y revistas físicos y digitales, ya que gran parte de ellos no enfocan sus programas y publicaciones en dar la información más objetiva posible, sino en la búsqueda del pánico social para ganar repercusión y darse a conocer. Y bueno, hasta aquí el primer episodio de Radio Patio. Esperemos haberos ayudado a aclarar un poco las ideas sobre los efectos que tiene la comunicación en referencia a los grandes acontecimientos bélicos y haberos ayudado a construir vuestra propia opinión, que os invitamos a que nos la hagáis saber en los comentarios y os esperamos en el próximo episodio. Acabas de escuchar Radio Patio, un proyecto impulsado por la Facultad de Comunicación de la Universidad de Murcia. Así han sido las cosas y así os las hemos contado.